Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Avilés, investigador del Observatorio del Derecho a la Comunicación y nos encontramos en estos momentos en el estudio de televisión de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en el marco de un nuevo coloquio organizado por la Dirección de Investigación y Creación de esta facultad, titulado Las directrices de gobernanza de plataformas digitales de UNESCO y su plataformización en el contexto latinoamericano. Nos acompaña en esta conversación la profesora Kiara Sáez. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en comunicación y postdoc en políticas públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora responsable del Fondecito Regular titulado Factores Críticos para una nueva institucionalidad convergente de las regulaciones en Chile. Y además es directora del Núcleo Transdisciplinario de Regulación de la Convergencia Digital. Kiara, bienvenida. Hola. También nos acompaña la profesora Patricia Peña. Ella es periodista y magíster en comunicación social de la Universidad Diego Portales. También es máster en Research New Media, Information and Society por the London School of Economic and Political Science. Coinvestigadora también del proyecto Fondesit, antes mencionado, y codirectora del Núcleo Transdisciplinario de Regulación en la Convergencia Digital. Pati, un gusto tenerte aquí. Hola. Gracias. Ambas profesoras son integrantes de la Red de Conocimiento para la Confianza en Internet, grupo de UNESCO. Hoy nos comenta Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión y presidente de la Plataforma de Reguladores Audiovisuales Iberoamericanos, también conocida como la PRAI. También es abogado de la Universidad de Chile, así que hay un pequeño desliz de facultades, pero aquí está de nuevo en su alma mater. Bienvenido al PCI, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Uno de los antecedentes recientes que dan origen a esta discusión es el documento publicado en el año 2023 por la UNESCO, titulado Directrices para la gobernanza de plataformas digitales, salvaguardar la libertad de expresión y el acceso a la información con un enfoque de múltiples partes. En síntesis, lo que propone este documento, estas directrices, son una serie de funciones, responsabilidades o lineamientos que pueden tomar los estados, las plataformas digitales, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y la comunidad técnica, con el propósito de dejar la libertad de expresión y la información al centro de las plataformas digitales. En este contexto es importante recordar que ya después de los 2000 o incluso durante la segunda mitad de los 90, ya organismos multilaterales estaban problematizando el asunto de que antes servicios que eran prestados de forma separada, debido a la convergencia tecnológica, lo empiezan a prestarlo de manera más conjunta, ¿no? Pensando en la radiodifusión y las telecomunicaciones. A lo largo de los años, mediante el proceso de digitalización, empezamos a observar que aparece un nuevo sector, el de los servicios digitales. Y en particular el que nos interesa aquí en esta conversación son los servicios digitales de comunicación. A su vez, la aparición de nuevos operadores robustos que han concentrado este tipo de servicios han provocado agudizado los procesos de plataformización, los cuales no solamente tienen consecuencias en la libertad de expresión, el acceso a la información o el derecho a la comunicación, sino también en el pluralismo informativo, la diversidad audiovisual, la prominencia de contenido informativo, la masificación de discursos de odio o la desinformación. Es en este contexto que la profesora Kiara y Patricia participan en la elaboración de 2 policy papers al menos, ¿no? Buscando de alguna forma responder a la pregunta y a la reflexión de qué forma, por un lado, desde el contexto de América Latina y por otro lado, el chileno, están preparados o se hacen cargo efectivamente de recibir o cómo poder ir asimilando de a poco estas directrices que propone UNESCO. En una conversación honesta, en un diálogo honesto, ¿no? Donde se evalúan los desafíos más urgentes, cuáles son los más viables o donde definitivamente la discusión está en pañales, ¿no? Y es en este sentido que creo que sería pertinente partir un poco, ¿no? Sobre la pregunta de por qué es relevante hablar de libertad de expresión y otros derechos de comunicación o vinculados a las comunicaciones en la pregunta por la gobernanza de plataformas digitales desde una perspectiva de múltiples partes y particularmente partir desde el contexto latinoamericano. Así que, Kiara, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bien, gracias por la presentación. Bueno, como decías tú, nosotros la idea es compartir en este espacio los hallazgos de 2 policy papers que están en proceso de publicación, es decir, ya están levantados los datos, ya existen, digamos, documentos, versiones finales, pero que están en proceso de publicación y a mí me toca hablar de un documento que hicimos en conjunto, el equipo Fondesit con el equipo de Observacom,
y que es un análisis, una problematización de este documento de UNESCO específicamente en el foco sobre la institucionalidad reguladora de plataformas digitales, o digamos la existencia o no, o la fortaleza o no de esa institucionalidad reguladora en el contexto latinoamericano en base a 4 países que son Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, ¿sí? Entonces el objetivo de este estudio fue analizar las condiciones institucionales existentes en el contexto latinoamericano y ver cuáles, cómo dialogan estas condiciones materiales reales, digamos, institucionales de los países con lo que UNESCO está haciendo en forma de recomendaciones a los países, ¿ya? Entonces, el tema de la gobernanza de las plataformas digitales es un problema, se ha venido convirtiendo en un problema público, de interés público, sobre todo los últimos 8 o 10 años, ¿sí? Ya empezamos a ver que las plataformas no solamente son intermediarias, sino que también tienen a veces roles más activos, y luego también empezamos a ver, bueno, cuál es la relación de estas plataformas fuertes, ¿no? Relevantes a nivel económico, a nivel político, cuál es su relación con los países del sur, ¿sí? Y con los países como los nuestros. Y la falta de condiciones institucionales para abordar y decidir qué abordar en esta relación de los estados con las plataformas, ¿ya? Y entonces lo que analizamos en este estudio fueron básicamente las competencias, las capacidades que tienen los reguladores de estos 4 países para afrontar estos desafíos, ¿sí? Qué condiciones nos encontramos, y también en diálogo con otros 2 referentes institucionales, además de los de UNESCO, que nos pueden servir para mirar de qué manera tanto otros conjuntos de países o incluso la propia institucionalidad latinoamericana está mirando esto, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y también la Unión Europea. Es decir, en estas 2 instancias regionales, si pudiéramos decir, se están también realizando reflexiones, desarrollo de lineamientos. En el caso específico de la Unión Europea ya hay reglamentos que de alguna manera le dan orientaciones a los países sobre cómo tienen que hacer y lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer respecto de las plataformas digitales, ¿sí? Entonces ese es un poco como el escenario en el cual hacemos esta investigación. Y entonces tú ya has mencionado algunas características importantes de este documento de UNESCO, que es del año 2023, y que resume a su vez un trabajo de varios, digamos que ya es un trabajo de varios años previos que se sistematiza en este documento, que tiene varias ideas importantes, ¿sí? Una de cómo preservar la libertad de expresión en este escenario, y que implica además preservar la libertad de expresión en este escenario digital, que es diferente al que teníamos hace 15 años, hace 20 años en el ámbito de las plataformas. Y también el tema de las múltiples partes. Yo creo que eso también es importante como focalizarlo, porque si bien este documento le otorga muchas responsabilidades a los estados y a las plataformas como empresas, también habla de la importancia de que haya otros agentes en este debate, como la sociedad civil, como la comunidad técnica, como los propios comunicadores, en el caso de los comunicadores, los artistas, ¿sí? La academia, ¿ya? Entonces esta idea del enfoque de múltiples partes es importante. Y en el caso de otros estándares internacionales complementarios como la Unión Europea, es muy importante como es un ejemplo de lo que implica pensar estas problemáticas de manera regional y qué implica esa mirada regional en la aplicación que luego puede tener cada país de esos planteamientos, ¿sí? Y es importante también los principios claves que plantea UNESCO sobre la gobernanza. ¿Qué significa hablar de gobernanza de plataformas? Gobernanza no quiere decir necesariamente
o estrictamente o únicamente regulación, ¿sí? La regulación es una parte de la gobernanza, pero la gobernanza también implica un montón de otras acciones que se pueden hacer en torno a cómo conseguir que las plataformas digitales sean un lugar seguro, sean un lugar abierto, sean un lugar que pueda operar con condiciones de un diálogo público democrático, ¿ya? Y entonces, los principios de la gobernanza que establece UNESCO son estos 5: transparencia, pesos y contrapesos, es decir, que es importante ahí que, si bien las plataformas no pueden tener todo el control de los procesos, tampoco se trata de que esto pase a ser un control de los estados, que sea procesos abiertos, que se respete la diversidad cultural en este escenario, y esta idea que les decía de las múltiples partes interesadas. Y luego, otro elemento importante que plantea UNESCO es el de los mecanismos de gobernanza, ¿sí? Es decir, cómo opera en la práctica la gobernanza a través de 3 mecanismos: la autorregulación, la corregulación y la regulación estatutaria o la regulación a través de leyes, ¿ya? Y esto es muy importante porque UNESCO dice necesitamos que estos 3 mecanismos coexistan cuando hablamos de gobernanza, porque hay cosas que pueden ser a partir de autorregulación, hay un espacio abierto muy amplio para poder desarrollar corregulación, ¿sí? Pero también dice ni la autorregulación ni la corregulación suplantan la regulación estatutaria, ¿sí? Son complementarios, sí, pero cuando es necesario poner legislación, digamos, de las leyes, ¿no? Es importante que eso se haga, ¿sí? Pero también es importante lo de la regulación estatutaria, perdón, la corregulación, porque es una vía que en general en los países latinoamericanos no se está utilizando, ¿ya? Entonces ahora un poco para hablar de qué es lo que encontramos en cada uno de los casos. Nosotros lo que hicimos con Patricia fue que hicimos entrevistas a representantes de los organismos de cada país, y eso lo articulamos con otra información que recopilamos a través de documentación, de otros estudios, un poco para construir los casos nacionales, ¿ya? Entonces, en el caso de Brasil, lo que destaca en Brasil es una paradoja, que es el país de los 4 países que analizamos el que tiene un debate regulatorio más avanzado, pero es paradójicamente el que no tiene un regulador audiovisual, ¿sí? No tiene un regulador autónomo. Tiene Anatel, que ve Anatel, que ve cosas de telecomunicaciones, Ancine, que ve cosas del audiovisual, pero del cine, y que están vinculados más bien a los sectores gubernamentales, y tiene la CGI.br, que ve cosas de internet, ¿sí? Y ellos ya tienen mecanismos de coordinación interinstitucional que están funcionando, y además están desarrollando líneas específicas de protección de los niños. O sea, están mucho más avanzados, pero la paradoja es esa, porque como que, de hecho, la propia UNESCO está hablando con los países, con los reguladores del audiovisual. Esa es su contraparte en este diálogo, pero paradójicamente en América Latina, el país donde está más avanzado esto, es en uno donde no hay regulador audiovisual autónomo, ¿ya? Entonces, yo lo planteo, digamos, porque esto tiene que ver como con las vías, que no todas las vías son directas. Y esto es gubernamental, ¿no? Sí, ¿ya? En el caso de Colombia ya tenemos una arquitectura regulatoria consolidada, porque ellos ya tienen un regulador autónomo, vamos a decir, semiconvergente, doble, ¿sí? Que es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, la CRC, ¿sí? Es un regulador técnico independiente, tiene una legitimidad, su autonomía es muy legítima, su autonomía, porque con la forma como se eligen, cómo se seleccionan los integrantes, etcétera. Sin embargo, también aquí hay otra paradoja, que es que esta misma lógica estructural que tiene la CRC de tener 2 salas distintas es lo que les impide pensar convergentemente, o los desafíos convergentes, porque una parte de la convergencia lo ve una sala y otra parte de la convergencia lo ve la otra sala, ¿sí? Entonces, como que cada uno está avanzando por su parte, pero no hay como un marco, el marco legal no les habilita a entrar en ciertas cosas aún. Entonces, se dan esas condiciones. Y también el Poder Judicial ha tenido una participación importante en el caso de Colombia en los conflictos que han tenido sus ciudadanos de esos países con las plataformas, ¿ya? En el caso de Chile, ¿qué es lo que podríamos destacar?
primero, una regulación fragmentada entre distintos organismos. Por una parte, el Consejo Nacional de Televisión, la Subtel, hay cosas que tienen que ver con el Ministerio de las Culturas, hay cosas que tienen que ver con Secretaría General del Gobierno, hay otras que tienen que ver con Tribunal de la Libre Competencia, ¿sí? Y entonces además tenemos este hándicap del Consejo Nacional de Televisión, que solo está, digamos, su mandato solo se aboca a los contenidos y no a las dimensiones más estructurales de la televisión, y por lo tanto tampoco puede entrar a las dimensiones estructurales de otros soportes, ¿ya? Estructurales como problemas como concentración, como cuestiones también de competencia, etcétera, ¿ya? En Chile lo que ha permitido de alguna manera destrabar la conversación sobre plataformas ha sido todo el trabajo en torno a desinformación, que fue un tema que tomó el gobierno anterior, ¿sí? Que lo hizo suyo, que lo desarrolló desde la Secretaría General de Gobierno, que se hicieron unas comisiones asesoras. Entonces, esa es la línea de trabajo que ha tenido estos temas de las plataformas, pero tampoco, digamos, sin una entrada como en las cosas más duras, digamos, ¿ya? O sea, como que había una preocupación, pero que no necesariamente se ha traducido en acciones concretas evidentes, ¿ya? Y, por supuesto, hay una ausencia de regulación integral de las plataformas. En el caso de Uruguay, tenemos a la URSEC como un regulador principal, y lo que tenemos como características de Uruguay, dos características. Una es hay escasas iniciativas legislativas sobre plataformas, porque ellos tuvieron lo que yo puse ahí, el trauma Spotify, ¿sí? Porque ellos tomaron una decisión hace unos años que con el tema del pago de los derechos de autor de Spotify, y Spotify se fue de Uruguay, ¿ya? Entonces, como que tienen, yo le llamo el trauma Spotify, ¿ya? Entonces, como que no quieren, como que les da miedo volver a embarrarla, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, por eso que no hay, están siendo muy cuidadosos en cómo vuelven a abordar esta cuestión. Y si bien es un debate público aún incipiente, lo que sí hay muy fuerte en Uruguay son organizaciones gremiales, de periodistas, de técnicos audiovisuales, de cineastas. Entonces, esa gente, digamos que hay como un campo fértil para que la sociedad civil ahí, la sociedad civil profesional de estos temas, pueda intervenir en el caso de que estos debates se empiecen a generar o a desarrollar, ¿ya? Entonces, si pudiéramos hacer una comparación entre los países, claro, Brasil en síntesis es el que tiene un mayor avance en el debate institucional sobre regulación de plataformas. Colombia tiene una institucionalidad convergente, pero paradójica, por esto de que es convergente pero está separada internamente el regulador. Y tanto Chile como Uruguay tienen marcos parciales o fragmentados, ¿ya? ¿Qué desafíos regionales identificamos en esta investigación? Bueno, que se necesita primero definir autoridades competentes en el debate o en la conversación con las plataformas. Yo creo que eso es una cuestión que no está claro todavía en cada país a quién le toca hacer esto, ¿sí? Creo que en Colombia quizás y en Brasil está un poco más claro, en Chile y Uruguay no está tan claro todavía. Es importante garantizar que exista independencia de los reguladores. O sea, como que aquí tenemos un tema por eso que hablo de la paradoja de Brasil, o sea, todas las directrices de UNESCO parten de que el regulador tiene que ser autónomo, ¿sí? Porque eso da garantías de legitimidad en el diálogo por las plataformas y todo, pero lo que tenemos es que no siempre tenemos en estos 4 países esa figura, ¿sí? Ni en el resto de los países de América Latina. Que es importante desarrollar capacidades técnicas en los reguladores, porque los reguladores hoy día no tienen capacidades técnicas para abordar las plataformas, ¿ya? Más allá de cuestiones muy específicas, denuncias muy acotadas que vinculan las plataformas con el audiovisual, y que es importante también evitar la fragmentación normativa. Y como conclusiones de este estudio, decir primero que lo que encontramos que, a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea, nosotros no tenemos marcos integrales, ¿sí? No tenemos un marco regional, no hay espacios todavía para una conversación regional para decir, bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar como región a las condiciones con las cuales las plataformas operan en nuestros países?
Y esto tiene implicancias en una relación que se vuelve asimétrica con las grandes plataformas, ¿ya? Los reguladores tienen grandes limitaciones hoy día en competencias, en recursos y en conocimientos para abarcar las plataformas digitales, y además esto ocurre en un contexto de debilidad de la institucionalidad democrática a nivel continental, ¿sí? No es necesario que dé más detalles al respecto, porque sabemos lo que estamos hablando. Y lo bueno es que en este contexto las directrices de UNESCO ofrecen criterios orientadores que están legitimados internacionalmente y que pueden permitir avanzar, ¿sí?, en esta conversación. También es importante entender que dadas estas diversas trayectorias institucionales de los países, no es posible pensar un modelo institucional único, pero que es importante hacer un seguimiento a las buenas prácticas que estén haciendo los países y promover su intercambio entre los países de la región. Es decir, que unos países puedan saber lo que están haciendo otros y que eso sea información que circulen las evaluaciones, que circulen conocimientos sobre cómo eso cómo se debate en el Parlamento, qué son las estrategias para conseguir que esto se apruebe, etcétera, ¿ya? También es importante el desarrollo de estas prácticas no estatutarias, es decir, de la autorregulación y de la corregulación. También creo que es importante en esta conversación distinguir entre regulación de las políticas de las plataformas de la regulación de los contenidos online, ¿sí? Porque cuando se habla de gobernanza de plataformas, lo que está planteando UNESCO es regulación de las políticas de las plataformas. Pero cuando uno plantea esto en el debate público, muchas personas piensan que lo que se está discutiendo es perseguir a la gente por lo que publica en Internet. Y entonces es importante que esa diferencia quede clara, porque el tema de lo que las personas, o sea, el problema no son las personas, ¿sí? Claro. El problema es qué es lo que las plataformas amplifican, o sea, esa es más bien la preocupación que debiera tener cualquier regulador. También es importante ver la regulación audiovisual en Internet como un paso necesario, y por eso es importante el rol que ahí puede tener la PRAI como una parte de una institucionalidad que avanza en pensar esto a través de la práctica concreta. Y en el contexto específico de Chile, Chile enfrenta una oportunidad de diseño institucional futuro, y es importante en eso avanzar, por ejemplo, en la coordinación interinstitucional como mecanismo de avance práctico, ¿sí? Es decir, Chile hoy día tiene limitaciones institucionales para pensar la convergencia. No podemos cambiar de un día para otro la institucionalidad, ya se intentó con la Superintendencia de Telecomunicaciones y no funcionó. Entonces quizás ir avanzando como una especie de práctica prefigurativa de lo que queremos ir a hacer a través de una coordinación interinstitucional hoy día entre lo que ya hay, es una opción que podríamos tomar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Chiara. Es súper interesante lo que tú comentas sobre la coordinación interinstitucional. O sea, sobre todo en los países anglos, pienso en Reino Unido, en Canadá, ellos tienen sus propios foros de coordinación, sí, donde ahí, por ejemplo, asisten distintos organismos reguladores que se vinculan a materias vinculadas, o sea, a materias, claro, vinculadas a los servicios digitales. Por ejemplo, están los reguladores de competencia, de protección de datos, por ejemplo, y también los que nos interesa, aquí el regulador de las comunicaciones. Pero no solamente estos países tienen estos foros de coordinación interna, sino que también se han creado macroforos que reúnen los foros internos de otros países, sobre todo en el contexto de la región europea, donde hay, claro, el nivel de discusión y avance respecto de cómo hacerse cargo de estas problemáticas asociadas sobre la plataformización se han desarrollado un poco más. Entonces, en este escenario, donde efectivamente vemos que el mundo se está moviendo, incluso vecinos nuestros están avanzando, no al mismo nivel que en otras regiones, pero por lo menos México, Colombia, tienen sus reguladores convergentes, por lo menos duales, propios. Es importante preguntarnos, bueno, ¿cómo Chile recibe estas directrices de gobernanza de plataformas digitales de una perspectiva de múltiples partes? Y aquí, Patricia, creo que es muy interesante lo que nos puedes decir, pensando que tú también participaste en la Comisión contra la Desinformación del gobierno del expresidente Boric. Entonces, hay una mirada también sobre qué ocurre con este proceso más interno en el país. Patricia, cuéntanos. Sí, bueno, gracias, Jorge, por el pase. A ver, el segundo documento, el segundo policy paper que desarrollamos con Chiara tiene que ver con un proceso que justamente se acopla con esta red que tú mencionaste, que es la red que se llama Internet para la Confianza, una red de conocimiento que acompaña
la implementación de estas directrices desde el año 2023, cuando, en realidad un poco antes, ¿cierto?, la conferencia de París, el 2022, UNESCO anuncia que va a poner en marcha un mecanismo que va a permitir abordar quizás los dos desafíos más grandes, como mencionaba Chiara hace un momento, que en ese momento se estaba discutiendo. Por un lado, la desinformación, la circulación de discursos de odio como problemas fundamentales que se repetían en estudios, etcétera, en distintos países. Entonces, cuando sabemos que este proceso se está poniendo en práctica y en marcha, vimos que había una oportunidad para dos cosas. De alguna manera, activar el debate en nuestro país de lo que significaba esta propuesta de UNESCO, que sin duda es una de las más importantes en la última década en materia de comunicaciones, que viene también a poner un esquema de trabajo que le propone a los Estados miembros para abrir estas discusiones. Entonces, nuestra apuesta fue poder activar este documento como un espacio de investigación-acción, y para eso lo que hicimos fue crear un núcleo transdisciplinario de investigación en materia de convergencia digital en las comunicaciones. Y eso es bien importante remarcar: cuando hablamos de convergencia digital estamos hablando del sector de las comunicaciones, cómo finalmente estamos viendo aceleradamente procesos que ya no solamente tienen que ver con medios digitales o con cruces de propiedades, etcétera, sino que también tiene que ver con la expansión de un sector que hoy día, por ejemplo, está tocando estrechamente la inteligencia artificial generativa y lo que venga a futuro en tecnología. Bueno, este núcleo lo pudimos articular gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile. Eso nos permitió crear además uno de los primeros núcleos transdisciplinarios, donde, si puedo presentar aquí en pantalla, van a aparecer todos los colegas de facultades de gobierno, de la Facultad de Ciencias. No sé por qué no se ve la presentación, ahí me van a ayudar luego. Tenemos apoyo técnico. Sí, pero voy a comentando. Entonces, lo primero fue para nosotros un desafío bien interesante, cómo poníamos en discusión, y en una perspectiva transdisciplinaria o multidisciplinaria, lo que significaba hablar acerca de convergencia digital y de estas directrices. Entonces, tenemos un equipo, como mencionaba, donde tenemos el apoyo de profesoras de la Facultad de Gobierno, María Cristina Escudero, Claudia Hayes, de la Facultad de Derecho Salvador Millaleo, del Centro de Estudios de Investigaciones Avanzados en Educación Patricio Cabello, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, del Departamento de Computación Claudio Gutiérrez, que finalmente nos han permitido, ¿cierto?, crear una mirada también de saberes transdisciplinarios a la hora de decir, bueno, ¿cómo podemos pensar en hablar de estas directrices y de su implementación? Y aquí un recordatorio: en mayo del año 2025, a propósito del Día de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada año, nosotros hicimos una presentación que nos permitió de alguna manera activar esta conversación en distintos niveles. De hecho, también Mauricio nos acompañó en esa presentación, en el lanzamiento de un documento que efectivamente no era conocido para muchas personas. Ustedes pueden acceder al documento si entran a regulacionconvergente.com o si lo buscan en redes sociales, en Google, en buscadores, etcétera, porque es un documento, insisto, que es bien interesante en relación al análisis que propone y que presenta. Tiene una cantidad de principios, tiene una cantidad de también dimensiones que también, como objeto de análisis y de estudio para este equipo, de hecho planteó un desafío, ¿no? A UNESCO básicamente, ¿qué le importa plantear este tema, ¿cierto? Cómo efectivamente, al hablar de gobernanza, y entendiendo por gobernanza lo que ha mencionado Chiara, no pasamos a llevar cuestiones básicas como la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información y el tema del pluralismo, que también muchas veces en el debate más liviano, más público y sin evidencia, parece que fueran como incompatibles o que de alguna manera no pudiera abordarse. Otra cuestión central en la discusión es entender también de qué clase de plataformas digitales estamos hablando. Eso fue un punto central en todo el trabajo que se realizó. UNESCO plantea, y sobre todo mirando la experiencia europea, estamos hablando de plataformas digitales que efectivamente tienen o abarcan un mercado, que tienen un tamaño también de personas usuarias, es decir, son plataformas que, por ejemplo, donde son usuarias más de
miles de millones de personas o millones de personas en el mundo, etcétera. Entonces también eso es otro ámbito de entender. Aquí estamos hablando como el objeto material de entender a las plataformas digitales. Bueno, el trabajo de este núcleo finalmente se está plasmando en un policy paper, un documento que tiene como objetivo presentar primero un análisis aplicado de algunas de las dimensiones que nos presentan las directrices de UNESCO en relación a lo que ha sido el devenir en Chile, tanto de políticas públicas y como acciones en materia de comunicaciones y sobre todo en el ámbito digital, yo diría que en los últimos casi 2 décadas, porque el análisis que hicimos fue bastante exhaustivo tanto en políticas públicas pasadas, que por ejemplo en Chile tenían mucho que ver con esta forma que adopta desde gobiernos como el de Ricardo Lagos con las agendas digitales, que ponen en marcha quizás un primer espacio de cómo Chile va poniéndose objetivos y metas en relación a lo que significaba la llegada de Internet y todo lo digital en nuestro país. Y que luego avanzaron en la creación de ciertas institucionalidades que tenemos hasta el día de hoy. Y luego de ciertas acciones mucho más puntuales en algunos gobiernos, ¿no? Y cómo ahí también vamos viendo cómo se tensiona esto que mencionaba que era antes de entender que la institucionalidad establecida en comunicaciones no permitía abordar aquellos nuevos desafíos. Entonces, bueno, buena parte también de este policy tuvo que ver con abordar el contexto chileno de los últimos también 5 años, en donde, por supuesto, está esta tensión acerca de cómo las plataformas también muchas veces parecen poner en choque o entran en un conflicto con la democracia. Que ahora mencionaba cómo el tema de la desinformación, por ejemplo, emerge en estos años como un tema central, es decir, vamos a ver ahí cómo hay una tensión entre desinformación y la calidad de democracia. Luego también en Policy Paper se va a hacer cargo de entender también las condiciones desde lo multilateral, es decir, Chile va a tomar una serie de decisiones y va a participar de una serie de foros en los últimos también 5 años que están relacionados, por ejemplo, a la OECD, a la misma participación en Naciones Unidas y a otros espacios. Y finalmente el Policy Paper lo que hace es bajar esta mirada, este análisis de lo que tenemos como país y va a entregar una serie de recomendaciones y propuestas prácticas. Yo voy a hacer un adelanto a algunas de las recomendaciones y me voy a referir a algunas de las dimensiones que pudimos abordar en este estudio, también donde desde una perspectiva multidisciplinar pudimos abarcar también con mucho más profundidad lo que para nosotros se llama un problema con múltiples aristas, es decir, cuando entramos en una investigación y en un análisis como esto, tenemos que entender que las plataformas digitales son, lo que vamos a decir en el documento, una nueva materialidad, ¿sí? A veces creemos que lo digital es como en el aire y esto tiene una materialidad concreta, que a su vez tiene dimensiones que son políticas, que son también tecnológicas, económicas, por supuesto, sociales, mediáticas, informacionales, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer ese análisis de múltiples capas para entender cómo abordar finalmente esos desafíos y esa bajada práctica realmente de los que nos permitiría tomar algunos de los principios. Un punto fundamental para empezar, por ejemplo, fue entender cómo las plataformas digitales son un asunto de múltiples capas. Cuando decimos de múltiples capas, es un poco esta figura que ustedes están viendo en pantalla, donde decimos, claro, las plataformas para muchas personas digitales son finalmente la parte del contenido que se ve, pero están sustentadas en una capa de servicios donde hay otro tipo de operadores, hay otra capa que tiene que ver con las redes, es decir, lo que permite que efectivamente los servicios lleguen a la casa de cualquier persona cuando activa, quiere ver un canal de streaming o emite, por ejemplo, un comentario en una red social, etc. Y finalmente hay una capa que tiene que ver con también la materialidad física. Hoy día, por ejemplo, en Chile tenemos claridad de aquello con todo lo que tiene que ver con los data centers. Entonces, un punto central de nuestro análisis y de nuestra también apuesta en las conclusiones es entender cómo finalmente en esta convergencia ¿sí? Hay un lugar para entender a las plataformas desde esa materialidad y que es compleja, ¿sí? Porque de hecho una buena parte de las discusiones decía cómo vamos a pensar en regular, por ejemplo, el campo de los algoritmos, que es una de las capas, cuando entendemos que los algoritmos parece que fuera algo tan intangible, ¿sí? Entonces eso también implica, en un nivel más reflexivo, entender que efectivamente abordarlas, por ejemplo, en el nivel algorítmico, hoy día tiene que ver con la pregunta acerca de la transparencia algorítmica, ya que es un concepto que también hemos visto repetidamente empezar a emerger en un debate.
¿Qué significa finalmente transparencia algorítmica? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Qué es lo que se va a transparentar? ¿Tiene que ver solamente con explicarle a las personas, por ejemplo, por qué usted está viendo lo que está viendo en su red social favorita, o se usó tal elemento para que usted efectivamente escogiera o se le insistiera que pusiera atención a un contenido versus otro contenido que, por ejemplo, hoy día es invisibilizado en el mundo de las plataformas de redes sociales? Esto se llama shadow banning, por ejemplo. Pero otro punto central tiene que ver con el uso de datos personales. Y aquí tenemos un punto central, ¿sí? Porque hoy día también estamos en una sociedad que ha ido comprendiendo que, por ejemplo, el uso de redes sociales y de otras plataformas digitales de consumo habitual, al ser gratuitas, por supuesto, tienen este nivel de extracción de los datos personales, es decir, nosotros en nuestra navegación, y creo que ese es un punto central donde efectivamente no entendemos de que esos datos personales están circulando de manera transfronteriza, que tienen, por supuesto, un punto de llegada que son finalmente las corporaciones, las empresas que finalmente manejan esta materialidad que son los algoritmos. Luego, un segundo nivel donde quiero detenerme es también todo el trabajo que hicimos de análisis acerca del impacto en la calidad de la democracia. Efectivamente, esto tiene mucho sentido hoy día, donde también vamos identificando cómo quizás hubo hace 10, 15 años atrás una especie como de optimismo respecto del potencial que nos ofrecía estas plataformas, donde efectivamente había la promesa de más apertura, de darle la voz a múltiples voces que a lo mejor estaban muchas veces de alguna manera invisibilizadas por los medios tradicionales, y cómo esto hoy día se está poniendo en jaque cuando hablamos que un tema central que emerge, de hecho, con mucha más fuerza durante periodos eleccionarios o durante crisis sociosanitarias como los vimos durante el COVID, y particularmente la pandemia, emerge, por ejemplo, el problema central de la desinformación. Y hoy día una cantidad de países que además tienen acoplado a ese tema todo lo que tiene que ver con discursos de odio, con situaciones de acoso, etc. Entonces eso se transforma en un tema problemático para asegurar la calidad de la democracia, y es ahí donde es interesante también ver cómo UNESCO dice, claro, el problema de la desinformación, por ejemplo, siempre ha existido, hoy día circula de manera muy rápida, y muchas veces los estados han abordado esta temática, como decía Chiara, o algunos legisladores poniendo el foco en los contenidos, en las personas, en lo que circula, y no necesariamente en la responsabilidad política de las plataformas en relación a cómo circula este mercado de la desinformación. Entonces se generan estas divergencias regulatorias entre plataformas que son globales y muchas veces los estados nacionales. Un tema central que por supuesto hemos visto como emerge con fuerza es cómo la preocupación constante por el impacto o la influencia en niñas, niños y adolescentes es común en todos los estados, y quizá un espacio en donde muchas veces vamos a ver que hay quizás a lo mejor algún consenso. Luego, de las cuestiones que hemos visto en Chile, bueno, el Policy Paper hace un recorrido, como mencioné antes, por la genealogía, lo que fueron nuestras agendas digitales desde casi el 2006 con el gobierno de Lagos hasta la última, nosotros consideramos como última una que fue hecha, impulsada desde el Poder Legislativo, desde el Congreso, a través de unas comisiones con apoyo de la CEPAL, ¿no? El Centro Económico de Desarrollo para América Latina. Entonces, cualquiera de esas agendas como objeto, cuando entramos a mirar sus contenidos, sus propuestas, tienen bastantes falencias, partiendo por que ninguna tuvo un sistema de monitoreo, ninguna tuvo un sistema de evaluación, por ejemplo, de los objetivos que se propusieron, y muy pocas veces estas agendas entendieron la dimensión comunicacional que estaba también, o que tenía que ser parte de ese debate. Entonces hay también lo que nosotros llamamos un plantearse estas agendas de espalda a lo que pasaba con el impacto sociocultural de estas tecnologías digitales. Y eso tiene que ver que finalmente quizás hay una mirada de cómo el Estado podía jugar o tenía una responsabilidad mucho mayor también en ser garante de una equidad social y una calidad de la democracia, de cosas que efectivamente pasaron luego de estos últimos recientes años. Eso tiene que ver también con esa mirada específica de las agendas digitales. Quiero moverme ahora también a un punto central que quizá es por donde mayormente, muchas veces, como decía, que ahora se hace más evidente el debate, que es el tema, la problemática de la desinformación.
Bueno, hay que recordar, hoy día Chile tiene más de 13 proyectos de ley en materia de desinformación. Tuvimos una comisión asesora contra la desinformación que planteó, de hecho, 72 recomendaciones de distinto tipo, muchas de ellas, cuando fueron analizadas y presentadas, de hecho, tuvieron en buena parte también su inspiración en el proceso que llevaba a cabo UNESCO cuando presenta las directrices, y eso tiene que ver de nuevo con la mirada multiactores. Entonces, ¿qué es lo importante de entender estos 11 proyectos de ley como ejercicio de análisis? Por ejemplo, para nosotros al detallar cómo están planteados, cómo están justificados, cómo están fundamentados muchos de estos proyectos de ley, ¿cierto? Tienen raramente digamos, una densidad, por ejemplo, de conceptos o una rigurosidad. Muchas veces los conceptos que plantean, incluso muchos de estos proyectos de ley dan sus propias definiciones de plataformas digitales, muy antojadizas, muy livianas. Y yo creo que eso también fue un ejercicio muy interesante, ¿no? De ver cómo finalmente los legisladores están planteando buena parte de los proyectos de ley en nuestro sector. Y eso finalmente también para nosotros tenía una cuestión clave que, por ejemplo, en materia de desinformación, y hay también, recordemos, un par de proyectos que han intentado, de hecho, regular también las plataformas digitales, más específicamente contenidos en redes sociales, y hay otra más amplia que buscó regular a las mismas plataformas de redes sociales, nuevamente señalando un poco que podría ser considerada una red social de otros tipos de plataformas, que de nuevo nos dejan esa sensación de que finalmente falta una mayor densidad en cómo se plantean. Y un punto para nosotros muy digamos, también problemático es que a la vez que están estos proyectos, lo que estamos viendo en la práctica es que buena parte de los tribunales de justicia hoy día están marcando también sentencias cuando ocurren casos específicos de denuncia en temas o en situaciones en donde una persona puede ver dañada su honra o donde se puede acusar a otra persona de desinformar, etcétera. Y eso finalmente está generando una jurisprudencia que es, digamos, delicado también de abordar, ¿no? Porque en algunos casos ha fallado a favor de los demandantes, otras veces de victimarios o victimarias, entonces se genera también una especie de, vamos a decir, malestar en relación a cómo finalmente esto está siendo abordado. Bueno, las recomendaciones de este policy paper, que como decía Chiara, van a ser presentados próximamente, y yo espero que luego tengamos noticias de cuándo estos documentos van a estar listos, tienen justamente que ver con bajar también en la realidad chilena qué es lo que podemos hacer. Y claro, lo que podemos hacer finalmente tiene que ver con, como decía Chiara, ¿cierto?, con entender que tenemos una institucionalidad que por supuesto no cubre todos los sectores, pero también donde le cabe un rol importante a la sociedad civil, que en nuestro país está visibilizada también en ciertas agrupaciones, en ciertos colectivos, pero también en centros de pensamiento, en centros que efectivamente hoy día tengan un trabajo en materia de derecho a la comunicación, en derechos comunicativos, en la expresión cultural, etcétera, en una institucionalidad que también para nosotros de alguna manera está hoy día dispersa en distintos tipos de instituciones. Nosotros hablamos de esta idea de archipiélagos institucionales, porque efectivamente, si bien solo tenemos un ente regulador, hay otras instituciones hoy día que en Chile están jugando un rol. Por ejemplo, el Tribunal de Libre Competencia, que hoy día está a cargo de revisar una demanda que tienen medios de comunicación impresos en contra del mayor motor de búsqueda que tenemos hoy día, que es Google, en un proceso que no sabemos cómo va a acabar. Tenemos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tenemos a organismos de fomento, etcétera. Entonces, eso significa también ver cómo podemos avanzar hacia una gobernanza institucional convergente con todos estos actores, ¿sí? O sea, ahí tenemos un desafío que lo hemos visto en otros países, que es poder ver en qué medida, quizás no necesariamente sentarlos a la mesa todos juntos, pero sí tratar de entender dónde el ámbito de competencia de uno en el estado actual nos permite hacer ciertas conexiones que muchas veces no son tan evidentes en estos actores. Luego, podemos avanzar también en el desarrollo de una regulación estatutaria que sea, por supuesto, mucho más coherente con la doctrina que tiene Naciones Unidas en derechos humanos. Y esto es central cuando entendemos lo necesario que es, de nuevo, pensar cuando se desarrollan propuestas legislativas
en no poner el énfasis en las personas o en aquellos derechos o con aquella mirada que finalmente va a tensionar estos derechos, ¿no? Es como decir, vamos a legislar sobre desinformación, sabemos que eso seguramente va a ser contraproducente con el derecho a opinar, con la libertad de expresión, etcétera. Entonces, tiene que ver también con moverse, ¿cierto?, a entender cómo esa legislación puede efectivamente hoy día, por ejemplo, relacionarse en el caso que tenemos en Chile con los desafíos que va a tener la puesta en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo, que es un ámbito que le va a competir al sistema de medios en general, o por ejemplo la neutralidad en la red, cuando hoy día también estamos viendo discusiones en materia de neutralidad tecnológica y hay también una difusión ahí de conceptos, etcétera. ¿Sí? Quiero avanzar también al tema de lo que significa hablar de esta idea de una transparencia algorítmica, de cómo podemos avanzar desde la gobernanza, esta mirada de la gobernanza algorítmica tanto pública y privada. Vuelvo a este punto porque efectivamente Chile en los últimos años ha avanzado en distintas iniciativas, por ejemplo, en materia de transparencia algorítmica pública, es decir, el Estado, muchas de las plataformas, muchos de los sistemas hoy día, muchos de ellos trabajando con inteligencia artificial o automatización, están haciendo un esfuerzo efectivamente por explicar a nivel técnico, a nivel político, cómo efectivamente estos sistemas automatizados toman decisiones que son claves en la vida de las personas. Entonces, ahí hay un aprendizaje que creemos que el día de mañana puede servir, por ejemplo, para distintos ámbitos en nuestra relación como consumidores o usuarios de estas plataformas en Chile. Y eso tiene mucho que ver también con estos dos últimos puntos, que es también entender que ahí necesitamos avanzar en una inclusión digital que se haga cargo de una también falencia que nosotros hablamos en el Policy Paper, que tiene que ver con una mirada más potente acerca de lo que puede hacer la alfabetización mediática, informacional y digital en este tiempo. Chile, por supuesto, es un país que también tiene una larga trayectoria, pero muchas veces con los cambios de gobierno los planes de alfabetización han bajado o se suprimen o se cambian, y muchas veces también esa mirada se queda en una alfabetización que sigue siendo muy de competencias técnicas o de usar los nuevos recursos, ¿no? o estas nuevas tecnologías que aparecen. Y eso tiene que ver también con una siguiente recomendación de cómo Chile puede avanzar también en gobernanza digital en periodos electorales. Aquí me gustaría mencionar sin duda el ejercicio que hizo el año pasado el Servicio Nacional de Elecciones, el CERVEL, cuando articula una mesa de trabajo que le llama una mesa para la gobernanza de la integridad de la información en periodos electorales, donde finalmente vimos por primera vez en Chile la cara visible de muchos de los representantes de las plataformas digitales, incluyendo TikTok, también nos dice, estas plataformas parece que fueran invisibles o solamente son su SEO. No, sí tienen representantes que, por supuesto, no tienen direcciones en Chile, no tienen representantes, pero sí vinieron de México, Argentina, etcétera, y se comprometieron en ese momento, ¿cierto?, a justamente cumplir buena parte de los principios que UNESCO está estableciendo en materia de entender de qué tipo de información usted está viendo cuando ve propaganda electoral, por supuesto oficial, pagada, y un desafío bien interesante cuando es algo que no es pagado, cuando efectivamente son otros flujos de información o de propaganda electoral. Pero esa acción nos parece tremendamente relevante como un ejercicio institucional que fue capaz de poner en marcha y activar algo que por lo menos para Chile era como bastante no pensado. Y finalmente, bueno, tiene que ver con lo que mencionaba Chiara, que es central entender que esto es un tema donde necesitamos que haya cooperación regional, tanto de los estados, pero también, por supuesto, del conocimiento académico, y aquí hay una oportunidad muy importante para distintas iniciativas que se están hoy día, por ejemplo, viendo la posibilidad de replicar proyectos como en Europa, donde hay ya centros que estudian, por ejemplo, transparencia algorítmica o que hacen seguimiento a buena parte de las directrices que tiene la Unión Europea o las nuevas leyes que tiene Europa, etcétera. Creemos que ahí hay un punto central. Y, por supuesto, lo que tiene que ver también con el monitoreo y la evaluación continua, ¿sí? Es decir, estas plataformas, o sea, estas directrices que plantea UNESCO en relación a las plataformas, necesitamos tener un punto de partida. Ya podemos hablar después de las medidas concretas. Entonces,
todas, a lo mejor no, podemos partir por una dimensión de las directrices y ver cómo poner en práctica esto de manera que luego podamos tener ese monitoreo y evaluación. Súper, muchas gracias Patricia por hablarnos sobre cómo está Chile finalmente, cuáles son los desafíos del contexto nacional de cara a lo que es la elaboración de este documento realizado por la UNESCO en 2023. Hay varios elementos con los que me quedo, sobre todo cuando tú mencionabas el tema de las agendas digitales en Chile. Yo creo que es importante decir que no es que esto no se, que el asunto de las plataformas digitales de comunicación no es que no exista una discusión, más bien yo diría que es una discusión que si bien puede ser muy incipiente o en niveles superficiales, sí ha sido parte de lo que se conversa entre ciertos sectores privados y ciertos sectores políticos, así no marcando nada en particular, pero está muy encapsulada la conversación y eso a su vez se ha traducido en política pública que finalmente no se ha hecho cargo de alguna manera, por decirlo, en relación a esta mirada más de la UNESCO, ¿no? Mauricio, aquí hay varias cosas que me llaman como un poco la atención porque efectivamente está este tema de las agendas digitales en Chile, pero también es la sensación de que, claro, se intentó hacer una superintendencia de telecomunicaciones, no funcionó. Durante el primer programa de gobierno del expresidente Gabriel Boric se habló sobre una posible Consejo Regulador de las Comunicaciones que para el programa final tampoco se tuvo. Y están pasando cosas preocupantes. Nosotros desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación observamos cómo crecen las agresiones, estigmatizaciones, amedrentamiento en contra de la prensa, de quienes ejercen el periodismo y particularmente en contra de las mujeres periodistas. Pero un caso más cercano a lo que es el CNTV, el año pasado en plena campaña electoral vimos cómo un candidato estaba utilizando inteligencia artificial a través de la campaña televisiva. Entonces, ocurren cosas que a nivel institucional no ha permeado, y ahí tiene mucho sentido lo que mencionaba Chiara, que quizá la fórmula no sea crear una institucionalidad, sino más bien crear instancias de coordinación, que podría ser un piso mínimo, ¿no? Pero mi pregunta es que tú ya terminando tu periodo dentro del CNTV, ¿cómo evalúas y ves esta discusión, este debate, esta posibilidad de salida que hemos planteado a raíz de los diagnósticos de los dos policy papers, pero también con tu mirada desde la presidencia a la playa? Ahí estamos mirando, donde, bueno, tú puedes estar mirando de qué forma los países que integran esta organización también se han hecho cargo un poco de esta discusión. Cuéntanos. Muy bien. Hoy reiterar el agradecimiento por la invitación. Decir, y no es una lisonja gratuita, sino que el esfuerzo académico investigativo de Patricia de la Chiara es de muy alto valor en un área donde no hay mucha investigación y en consecuencia se agradece porque además contribuye a crear un cierto clima sobre la importancia que tiene una materia absolutamente irregular, llamémosle la ley de la selva, no quiero hablar mal de la selva, digamos, pero que tiene que ver con la emisión, transmisión, el compartir contenidos a través de estos intermediarios de Internet que son las plataformas. Quisiera hacer unas cosas a propósito del papel y después ir un poco a tu pregunta. Lo primero respecto de la comparación entre instituciones de distintos países, sobre todo entre aquellos países que tienen una institucionalidad reguladora muy robusta, que obedece además a tradiciones de servicios civiles muy distintos. Si uno piensa en el caso de Gran Bretaña, cuando hay cambio de gobierno en Gran Bretaña cambian solo 300 funcionarios. El resto permanece por supuesto, con los énfasis del programa de gobierno que gana, en fin, pero permanece en consecuencia, tienen la capacidad de establecer rutinas y prácticas de trabajo de coordinación que en países como los nuestros, donde hay bastante oscilación entre cambio un gobierno y otro, digamos, esas prácticas de coordinación que en algún minuto se instalaron se deterioran, se vienen abajo, en fin. Entonces, es difícil establecer prácticas similares porque tal como se ha mencionado, por ejemplo, aquí a propósito de la agenda digital, uno pensaría que la agenda digital, que entre es un esfuerzo un poco anterior en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, sí, con el proyecto de modernización, estamos hablando de 30 años, uno podría decir que más o menos se hubiera podido perfilar algo con una década al menos, con alguna cierta métrica para hacer una evaluación, pero cada gobierno
y estamos hablando además de gobiernos que eran, entre comillas, cercanos políticamente, no eran opositores unos a otros, ser descontinuos el esfuerzo en esa materia, que es una cosa bien llamativa y que interroga a propósito de la cultura política e institucional nuestra. Eso por un lado. Lo segundo, bueno, y ese es uno de los valores que tiene, que el estudio se ha hecho además en el alma mater de Chile, en términos académicos, que este pilar de la República, que es la Universidad de Chile. No es trivial que sea aquí, digamos. En ese sentido, la institucionalidad chilena a propósito de la regulación. Para poder pensar en regulación a propósito de áreas de mercado, de negocio, de espacios culturales, de dispositivos culturales, se requiere valorar la regulación, y yo tengo la impresión de que vivimos un espíritu de época donde la desregulación ha pasado a ser un poco una cierta tónica, un contagio de lo que los americanos llaman libertariano, ¿no? Libertario en el sentido no ácrata, sino en un sentido antiestado distinto. Es difícil tener una conversación sobre regulación, porque cualquier cosa que huela a regulación despierta monstruos y temores. Lo vimos con la Comisión contra la Desinformación que se creó hace 2 años, digamos, donde el propósito expreso tenía que ver precisamente con lo que plantea el estudio y no necesariamente sobre los medios tradicionales, que además, no solo en Chile, en el mundo, están todos en un proceso de declinación casi indetenible, porque sus contenidos están disponibles en Internet o bien están disponibles en motores de búsqueda que no les pagan. Entonces, la oposición que algunos medios tradicionales hicieron en contra de la discusión de la comisión, además con prejuicios respecto de las ideas de tales o cuales personeras públicas, no le hace bien a la democracia. Pero avanzó. Y Patricia, que estuvo en esa comisión, a pesar de que uno hubiera podido esperar, por ejemplo, algunas cosas más precisas respecto precisamente a las cuestiones digitales, que manifiestan preocupación sobre las cuestiones digitales, es un avance porque además sentó a tirios y troyanos, desde el ácrata más profundo hasta los conservadores más integristas. Y fueron capaces de sacar un par de documentos muy interesantes. Yo me atrevería a decir, dada la amplitud y la diversidad de lo que está en los estudios que han hecho, que es necesarísimo no revelar, porque es más o menos evidente, pero sí explicitar la naturaleza profundamente política que tiene la discusión respecto a esto, y en consecuencia deben ser parte de la conversación los centros de pensamiento de los partidos políticos. Yo creo que también la academia se hace un poco eco del profundo desprestigio de esas asociaciones intermedias de la política que son los partidos o de esas instituciones, porque allí también se generan ideas, tal vez menos hoy que en el pasado, pero se generan ideas y son sostenes de los parlamentarios que en esta materia tienen atribuciones para impulsar proyectos de ley un poco más robustos, un poco con mayor densidad conceptual que los que se han presentado hasta ahora. Yo creo que los partidos de alguna manera pueden suplir los déficits de los gobiernos en hacerse cargo de esto, que de alguna manera no se ha considerado tan urgente de regular. Desde la experiencia del regulador, solo decir algunas cosas que nos parecen sumamente graves. En primer lugar, la desprotección casi absoluta de las infancias respecto del acceso a contenidos que dañan su formación moral. Y una formación moral en el sentido piagetiano, no en el sentido religioso. La formación del sujeto moral autónomo requiere respetar y ser muy respetuoso a las distintas etapas, ¿verdad?, de los estadios de la vida. Sin embargo, los niños acceden a contenido pornográfico, acceden a casas de apuesta online, que por supuesto además gatilla prácticas tales como el uso de las cuentas de sus padres, de tarjetas de los padres. Acceden a influencers o youtubers que no tienen ninguna, ¿cómo decirlo?, que el daño muchas veces es expuesto. En virtud de la presunción de inocencia,
no quiero mencionar a nadie, pero hay algunos bien famosos cuya especialidad es interactuar con niños, niñas. Los niños, por supuesto, puestos frente a esa plataforma de intercambio de video o de streaming online, mienten, por supuesto, para que les permitan acceder. En consecuencia, la verificación de la edad vale nada. Entonces, por eso digo que es la ley de la selva. La desprotección de las infancias involucra a los niños de hoy, pero también al futuro. Y está formando ciudadanía desde la lógica de la hipermonetización de las expectativas de las infancias, la hipersexualización, una cultura de violencia y enfrentamiento, de descalificación. En consecuencia, todo aquello que la humanidad en un avance civilizatorio ha ido construyendo, sobre todo a partir de la posguerra, corre el riesgo de deteriorarse por la tierra de nadie, que son estos espacios de intercambios comunicacionales, digamos, que son las plataformas digitales. Pero no solo eso, sino que además, ustedes lo mencionan, hay bibliotecas enteras sobre Cambridge Analytics, el rol que jugaron en las campañas de Brexit, en las campañas presidenciales de Estados Unidos, a propósito de la capacidad que tienen de interferir en la formación de la conciencia democrática y la formación de mayorías en la democracia. Y lo vimos aquí en Chile, en la campaña recién pasada. Una candidata a quien se expuso durante meses usando inteligencia artificial, presentándola como alguien con un deterioro sanitario, de salud avanzado, que alguien diga que eso no incidió en la intención de voto respecto a esa persona, sabiendo además lo que sabemos a propósito de la capacidad que tiene estas plataformas de targetear, de personificar, de personalizar, individualizar la publicidad, con lo cual puedes además segmentar hasta el infinito el tipo de público al que lo dirige. Argentina, en una elección de no estoy seguro si la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, un presidente anterior hacía campaña por una determinada candidata, el actual presidente hacía por otro. En algún minuto, el día previo a la elección, se puso a circular un video grabado por el presidente que apoyaba a la primera candidata, diciendo que su candidata había renunciado y en consecuencia llamaba a votar por el otro candidato. Lo vieron más de 1 millón de personas en un lugar donde el universo electoral era del orden de 5. Efectivamente, el otro candidato ascendió de una manera que la otra no pudo. Entonces, todo ese tipo de... No quiero dar más ejemplos porque yo creo que ya son archisabidos, pero el nivel de influencia que tiene este terreno desregulado para la democracia, para la protección de las audiencias, yo diría que sorprende que no genere más preocupación en partes interesadas que parece que están menos interesadas que otros a este respecto. Entonces, yo diría que la fortaleza, la potencia de los estudios que están haciendo tiene que ver con poner eso en evidencia y hay que proseguir. Es un camino lento, el camino a propósito de algunas de las proposiciones sobre prácticas no estatutarias, es decir, aquellas que no están reguladas legalmente, tiene que ver con no sentarse a esperar que haya ley para poder actuar. Claro. Es imprescindible hacer cosas. Nosotros en el Consejo acabamos de formular cargos a una plataforma que nos dicen que no tenemos atribuciones para hacerlo. Pero nuestra interpretación del concepto de servicio limitado de televisión dice que podemos hacerlo y lo hicimos. Entonces también hace falta... No creo que el regulador sea el llamado a hacerse cargo de todos los problemas, porque por supuesto hay un marco regulatorio y se necesitan mayores atribuciones, pero también es necesario tener un poquito de espíritu de frontera, como dicen los jesuitas, ¿verdad?, de sentido de misión, para forzar un poco y proteger a las audiencias y exigir cuentas, digamos, de este tipo de plataformas. Tú me preguntaste algo y yo me imagino que ni siquiera he abordado. El 50% quizá. ¿Qué 50 faltaría? ¿Qué miras tú que pasan con los integrantes de la PRAI? De la PRAI. Es que la PRAI tiene una virtud que a su vez es fuente de angustia.
La PRAI está integrada por reguladores independientes de ambos lados del Atlántico. Eso significa que algunos reguladores de la península ibérica, España, algunas autonomías y el portugués, forman parte de él y ellos están enmarcados, están encuadrados en la regulación europea, que es la más avanzada, fuerte, desarrollada que existe a escala global, digamos. Y al otro lado tenemos a los latinoamericanos que tenemos la pobreza en materia de regulación, de capacidades institucionales, de recursos. Me faltó ver la tabla comparativa de lo porque aparece en pesos mexicanos, una moneda común, puede ser el yuan. Pero es un espacio de intercambio esta red donde precisamente los latinoamericanos vemos no el espejo, vemos por la ventana, claro, el desarrollo de prácticas, ojo, que en Europa también son incipientes, porque la legislación es reciente, se está recién implementando, hay países donde ha costado mucho, porque además supone un esfuerzo de educación, no solo del regulador, de la industria, de los tribunales de justicia. No nos olvidemos que siempre detrás de un regulador vienen los jueces, porque los sancionados recurren a la justicia contra la multa. Entonces, es un proceso incipiente, pero nos ha permitido conocer cómo el regulador andaluz, el valenciano o el catalán o el de Madrid han ido procesando lo que les ha ido ocurriendo con estas capacidades que tienen de regular el audiovisual en su conjunto, digamos. Entonces, es una fuente de aprendizaje. Segundo, permite comparar también entre países americanos. Aquí ha habido experiencias de dulce y de agraz. En un país una entidad independiente perdió su autonomía, caso de México. En otros han ido apareciendo prácticas no estatutarias, pero con fondo jurídico, que es el caso brasileño, donde el tamaño importa en este caso, porque el peso de la economía de Brasil hace que no sea lo mismo conversar con un país donde hay 50 millones de cuentas de ex, con un país como Uruguay que tiene uno, o que tiene 1 millón de cuentas de Spotify y no 100 como tiene Brasil. Entonces, precisamente a propósito de eso, el efecto, el trauma Spotify en Uruguay plantea algo que es imprescindible reforzar. Es muy difícil en América Latina poder legislar en esta materia si no se hace en una coordinación regional. Alguien diría ponerse detrás de Brasil, por ejemplo, que es un muro gigante. Ojo, la diferencia idiomática es increíble lo que separa ambos mundos por más esfuerzos que se hagan y por más parecido que sean los idiomas, pero en términos institucionales o de historia es muy difícil las coordinaciones, pero bueno. Pero no es que los brasileños no quieran, tiene que ver con prácticas de las burocracias, de desencuentros históricos, el establecer mínimos comunes respecto de lo que se debe regular, porque es muy difícil que, el ejemplo uruguayo es paradigmático, que economías como las nuestras, con la población que tenemos, podamos sentarnos en la mesa y decir a ustedes, le vamos a decir que si comete tales faltas le vamos a aplicar una multa de 5 millones de dólares, de euros. ¿No? Porque puede ocurrir que se vayan, nos bajen el switch. Entonces todas las nuevas generaciones conectadas a todas las plataformas van a odiar a los que se les ocurrió echar a las plataformas porque se quedaron desconectados. Es lo que pasó en Canadá. Pasó en Canadá. Entonces es imprescindible la coordinación. América Latina tiene 4 o 5 grandes economías. No se entienden necesariamente entre ellas, pero es imprescindible hacer alguna articulación. Los dispositivos internacionales no son muy dinámicos. Está la OEA, está la CAF, que hay una serie de organismos que deben utilizarse para efectos de coordinación. Por la PRAI precisamente, sabemos de la voluntad de los brasileños de avanzar en esto, pero también sabemos del retroceso que ha habido en otros países cuyos reguladores integran la PRAI, que no funcionan, están intervenidos, no
no tienen un titular, un presidente o director, digamos, designado. Hay otros que perdieron competencia regulatoria, el caso de Ecuador. Sí. Ecuador es hoy día un centro de estudios, un centro de análisis público. Entonces, la realidad es bien distinta, pero permite precisamente poder comparar esos escenarios y poder un poco ver hacia dónde se puede avanzar en términos de institucionalidad, políticas y legislación comparada. Claro. Perfecto. Bueno, es un tema complejo y que lamentablemente ya tanto a nivel regional como a nivel nacional nosotros, ¿no? Hay un montón de desafíos y todavía temas por resolver. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo Chile, al tener las características propias de un país donde no es una economía tan potente como otras que hay en la región, si queremos tener un impacto, incidir de forma más potente, por decirlo de alguna manera, es súper necesaria la necesidad de coordinación. Y no solamente externa a nivel regional, sino también que, al parecer, bajo las condiciones previas que tenemos en nuestro país, también la necesidad de una coordinación interna, ¿no? Entre instituciones que ya están operando en la actualidad. Ya estamos llegando al final de este coloquio organizado por la Dirección de Investigación y Creación de la Facultad de Comunicación y Imagen de la Universidad de Chile. Agradecemos mucho el espacio, agradecemos a las profesoras aquí, académicas e investigadoras de esta facultad, a Kiara, a Patricia y también a Mauricio por darse el tiempo de poder venir a conversar sobre estos temas, que es necesario que desde la institucionalidad y de la academia se puedan conversar, y esperamos que también esta discusión se amplíe a más y más diversas, múltiples partes. Así que muchas gracias y muchas gracias también al FESEI. Y ahora es cuando seguimos.